una apuesta más que doblas, una pena que no lloras. Hola, estamos en Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV, y hoy vamos a hablar de Uruguay. Vamos a hablar de un momento muy particular de Uruguay. La historia es más o menos así. Filomena y Carlos se alojaron el miércoles 8 de julio de 2009 en un hotel de Montevideo. Horas después se suicidaron. Concretaron de ese modo la última fuga, después de haber vivido casi 4 décadas en plan de evasión. El detonante fue la ejecución de su único hijo, Horacio, militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Eso ocurrió el 14 de abril de 1972. Eran años de dictaduras militares incipientes en el Cono Sur y de utopías revolucionarias importadas de Cuba en particular. Antes de partir, el matrimonio Rovira-Grieco, formado por una docente y un obrero, dejó varias cartas y 4 libros, uno de ellos con un título anticipatorio, El libro de la buena muerte. De eso trata el libro La última fuga, de Iván Kirichenko, que ha sido reeditado 13 años después, reeditado, revisado, corregido. Iván es consultor de comunicación y director de la consultora Signo de Montevideo, escritor y profesor de periodismo en la Universidad Católica del Uruguay. Hola, Iván. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un verdadero gusto estar acá. Tener en tus manos nuevamente el libro, pero ahora diferente, digamos. Sí, absolutamente. La verdad que, bueno, acá, justamente como decís, literalmente entre manos, es un gran gusto que me doy varios años después de las primeras ediciones del libro. Realmente en todos estos años no he perdido en nada la pasión, el interés y esa convicción de que es una historia que vale la pena que se conozca, porque tiene una cantidad de ribetes, porque es una metáfora de lo que nos pasó en Uruguay y nada demasiado distinto a lo que seguramente pasó en otros países del continente. Así que sí, es una gran emoción tener este libro nuevamente entre manos con esta nueva edición. ¿Es una novela histórica o es una historia novelada? Qué buena pregunta. Siempre, viste que esas cuestiones semánticas siempre están un poco en la discusión. Yo te diría que es una investigación periodística sobre un hecho histórico contado como una novela, porque eso es básicamente la historia. Tiene, sí te podría decir, no sé en cantidad, pero calculale que puede tener un 2 o un 3% de ficción. Son sencillamente mínimas amalgamas a las que uno como escritor tiene que apelar cuando hay algunos baches en la historia para darle justamente un hilo narrativo, para que la narración se sostenga, pero que no hacen a lo sustancial. Lo sustancial de la historia es real, es una investigación periodística debidamente chequeada y rigurosa. Bueno, Vargas Llosa decía de 1984 de Orwell que no sabía si era un ensayo novelado o una novela ensayada, por decirlo de algún modo. Pero la pregunta es, esta última fuga, la última fuga, ¿es una metáfora del Uruguay? Vos sabés que yo creo que sí, porque, a ver, es una historia que lo tiene todo. Vos hacías una muy buena y muy clara introducción, resumiendo un poco esta historia. Un matrimonio uruguayo de clase media baja, que tiene una vida y una económica relativamente ascendente, un bienestar muy uruguayo, muy de medianía, que tienen un hijo que obviamente fue su hijo único y era la luz de sus ojos, que comienza a involucrarse de a poco en un mundo que prácticamente no te permite quedar afuera de un polo o de otro, con los riesgos que implica toda bipolaridad, porque se pierden los centros, se pierde el diálogo, se pierden los puentes. De ambos lados, en una bipolaridad, se empieza a mirar con más cariño y con mayor cercanía y con mayor tentación
cualquier tipo de totalitarismo o de avance forzado sobre la otra parte, sobre tus antagonistas. Primero el hijo, en su adolescencia, con esa efervescencia de los centros de estudio, ingresa a la guerrilla tupamara como un colaborador, como se le llamaba, y como también en Argentina le llamarían un perejil. Ellos, más por acompañarlo y por respaldarlo, se involucran y también comienzan a ser colaboradores periféricos de los tupamaros, que era una guerrilla urbana. Estamos hablando obviamente de la predictadura, no fue una guerrilla de resistencia, sino que fue una guerrilla previa a la dictadura, cuando el golpe de Estado cae en Uruguay, la guerrilla tupamara estaba totalmente desarticulada desde el punto de vista militar. El 14 de abril del 72, que fue uno de los días más trágicos de la predictadura, si no el más, fue un día espantoso, con una cadena de asesinatos en la mañana de tupamaros contra algunos policías militares y civiles, y a partir del mediodía con un contragolpe de fuerzas policiales y militares, matando también a varios tupamaros, entre ellos a su hijo, a Horacio, en su propia casa, porque la casa estaba sirviendo en ese exacto momento como base, como punto de reunión de altas jerarquías militares de los tupamaros. Los matan a todos, ellos pierden al hijo, quedan detenidos y comienzan a fugarse, o al menos lo que yo les llamo fugas, porque empiezan a buscar un lugar, empiezan a buscarse a ellos mismos. Primero escriben un libro reivindicando esa lucha de su hijo como un mártir de la revolución, por el hombre nuevo, por un mundo mejor. Él marcó el camino, detrás de él iban a venir muchos otros Horacios que serían mejores y que también lucharían por ese mundo nuevo y por ese hombre nuevo. Se van primero al Chile de Allende, que era un primer faro más cercano para ellos. Al poco tiempo empiezan a ver que las cosas no eran como ellos pensaban. Se van a Cuba en busca de ese paraíso revolucionario y además a recibir un premio, porque habían sido galardonados por ese primer libro reivindicatorio de la lucha revolucionaria. Ahí se instalan en una colonia de uruguayos, empiezan a recibir entrenamiento militar para en algún momento volver al país, a recuperarlo frente a la dictadura que ya se había instalado, una cosa que parece muy, muy loca, ¿no? Vista hoy a la distancia del tiempo. Y con el paso del tiempo también comienzan a ver que en Cuba la vida, la relación Estado, sociedad, personas, el tema del respeto a las libertades individuales, comienzan a hacerles ruido algunas cosas y empieza a darse de forma muy lenta, muy gradual, un quiebre en esa mirada que ellos tenían y en esas expectativas que ellos tenían sobre aquello por lo cual habían luchado y habían pagado un costo nada más ni nada menos que de la vida de su hijo único. Años después, no, meses después, ya en ese proceso de descreimiento se van a Buenos Aires, un Buenos Aires ya en dictadura. Ahí viven algunos años y retornan a Uruguay con la democracia, tras lo cual aceleran ese proceso de descreimiento que terminan de plasmar en un nuevo libro, en el cual escriben una frase tan dura, tan difícil, uno como padre le cuesta mucho imaginarse llegar al momento de tener que escribir de puño y letra una frase tan dura como escribirle a su hijo: moriste por un espejismo. Una frase tan fuerte, ¿no? Es un punto de quiebre, evidentemente, en la historia, porque ellos cuando escriben eso, lo que están dando a entender es que todo perdió sentido. El primer libro es la muerte de un hijo, pero llena de sentido. El segundo es justamente vaciar eso de sentido. Luego, años después, ellos tenían, en particular ella, Filomena, tenía una vida intelectual muy, pero muy intensa, muy rica, muy fuerte, y de ahí surge un último libro, que es el libro de la buena muerte, donde ya desaparecen totalmente los relatos ideológicos, políticos, pero lo que aparece sí es una
una argumentación, una defensa del derecho humano a determinar el momento y las circunstancias de la propia muerte. Un concepto que en aquel momento no estaba tan en agenda como hoy ya lo está en nuestros países y en buena parte del mundo. A partir de ahí parecía lógico que en algún momento iban a terminar plasmando esa idea. Después de varios intentos fallidos y de varias cartas y de muchas charlas con muchos familiares y con muchos amigos, ellos lo explicaban y lo explicitaban sin ningún pudor, anticipando a la familia y a su gente cercana de que esta era una decisión tomada para ellos, lo terminan plasmando ese miércoles de julio del 2009. Perdón que me extendí, yo me apasiono un poco con esta propia historia, pero sí creo que es una metáfora de lo que le pasó a Uruguay, de esa trampa en la que caímos, una trampa en la que prácticamente nadie en el mundo quedó afuera, y ellos tuvieron que pagarlo con semejante costo, y bueno, y terminaron despidiéndose por su propia decisión, Jorge. Es decir, con la muerte de Horacio comienza a agonizar la utopía. Sí. Me parece que es una definición, acertada. En realidad, claro, ellos tuvieron un reflejo de negación. Ellos lo negaron y por eso en los primeros tiempos lo que hicieron fue reivindicarla. Pero eso claramente no se pudo sostener, sobre todo porque no encontraron lo que esperaban o lo que soñaron en aquellos lugares donde supuestamente lo iban a encontrar. No lo encontraron en el Chile de Allende, no lo encontraron en la Cuba de los Castro, se sintieron dejados de lado, abandonados por aquellos con quienes compartieron la organización, y cuando hablo de la organización estoy hablando de la Orga, o sea, de la guerrilla Tupamara. Ellos fueron parte de los que pagaron de la peor manera posible una confrontación tan absurda como la polarización extrema que se produjo en las décadas del 60, 70 y buena parte de los 80. ¿Quién iba a imaginar en ese contexto? Porque hay que ubicarse en el contexto de lo que se vivía en los años de plomo en el Cono Sur, en particular, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia. ¿Quién iba a imaginar que un dirigente tupamaro iba a ser presidente de la República por la vía democrática? Tal cual. Eso... bueno, ellos no llegaron a verlo. El suicidio del matrimonio se produce apenas unos poquitos meses antes de las elecciones en las que Mujica termina ganando y siendo electo presidente de la República. Y esa es tal vez la más irónica o cruel de las lecciones que se produce cuando uno ve esta historia, porque justamente el hecho de que un ex comandante guerrillero como José Mujica haya llegado a la presidencia por las urnas es una muestra, sin perjuicio obviamente de las adhesiones que cada uno puede tener, afinidades o no, de ser afín o detractor de Mujica, es una muestra de madurez de un sistema, es una muestra de avance, es una muestra de evolución, de aprendizaje, y de adaptación a las reglas de juego democráticos, a las reglas de juego republicanas. Es una muestra de maduración de todos, de él mismo, por supuesto, de mucha gente que lo ha acompañado, de la propia ciudadanía que lo ha aceptado y de las propias instituciones que lo han recibido. Pero justamente y es también una muestra de lo mal que llegamos a estar como sociedades en aquellos años de plomo, como vos decís. Por eso lo que te decía al principio, yo estoy particularmente muy interesado en que esta historia, estoy convencido de que es una historia que merece ser conocida,
porque tiene muchas enseñanzas, porque tiene muchas lecciones, porque Filomena y Carlos nos dejaron una cantidad de mensajes en ese sentido. Ellos nos están de algún modo transmitiendo a qué extremos no tenemos por qué llegar, no deberíamos llegar, a qué extremos es tan peligroso llegar, y cómo cuando se llegan a esos extremos de polarización, todos perdemos, absolutamente todos perdemos, y sobre todo pierden las libertades. Bueno, hoy vivimos un momento de polarización también. Hablabas de la polarización de los 60, de los 70. Sin embargo, también se ve que las sociedades han evolucionado a distintas velocidades. De hecho, ¿quién iba a imaginar, insisto con esto, quién iba a imaginar el abrazo de Sanguinetti y el Pepe Mujica cuando bueno, eran enemigos íntimos prácticamente? Absolutamente, absolutamente. A ver, es verdad lo que vos decís, yo lo comparto, creo que estamos en un momento de polarización, claramente no llegamos a esos niveles y esperemos no llegar. El problema es esa percepción de riesgo que todos tenemos, ¿no? Cuando vemos que hay una polarización, porque no sabemos en dónde puede terminar y no estamos seguros de si esto avanzará o, bueno, quedará como uno de esos vaivenes que son parte de la historia. Yo generalmente cuando hablo de estos temas pongo mucho énfasis en que, viste que todos podemos ver las cosas desde distintos ángulos. Yo creo que los uruguayos, aún en un momento que es de polarización, conservamos un capital de cercanía, de capacidad de diálogo, de tolerancia con el que piensa distinto, y que es un capital que tenemos que proteger. Evidentemente se rompió hace algunas décadas, esperemos que no vuelva a suceder, no tiene por qué suceder, pero para eso, viste que es como una planta que tenés que regar todos los días, y tiene que estar siempre algo que te esté recordando que lo que tenés no es obvio, que es un valor, y que ese abrazo de Mujica con Sanguinetti, o ese aplauso de Tabaré Vázquez cuando le entrega la banda al actual presidente Lacalle Pou, esos aplausos mutuos, en realidad, esos señalamientos, como esos gestos de reconocimiento, no son obvios, son muy importantes porque son simbólicos, pero ese simbolismo hace a la cultura. Entonces, bueno, esperemos que lo podamos proteger más allá de un contexto que claramente es un poquito más adverso que el que teníamos hace unos años. Una historia humana, la que contás, inclusive la catarsis con el hijo muerto, los diálogos, en realidad, de, bueno, padres que pierden a un hijo único, nada menos, y que representan en cierto modo Filomena, Carlos y Horacio, creo yo, el inconsciente colectivo, es decir, lo que se vivió en aquellos años y lo que hemos evolucionado. Hablamos de aquellos años como si hubieran pasado siglos y pasaron apenas unas décadas. Iván, felicitaciones por la reedición de La Última Fuga, reeditado por Random House, y como decía el presidente de Chile, Ricardo Lagos, no hay mañana sin ayer, es decir, hay que recuperar el ayer. Felicitaciones por haberlo hecho. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias a vos, realmente un placer de conversar contigo estos minutos, así que bueno, yo quedo como siempre a sus órdenes y muy agradecido por el tiempo, y por darle difusión a esta nueva criatura. Enhorabuena, Iván. Y así concluimos este cuarto de hora, estos 15 minutos, en este caso con Iván Kirichenko, autor de La Última Fuga. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Una apuesta más.